Buen día, mi nombre es Milagros Paola Redondo Marín, psicóloga, magíster en educación y doctorante en ciencias básicas de la educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. El tema que hoy nos ocupa en este módulo de filosofía de la educación es la educabilidad. Iniciemos definiendo qué es la educabilidad. Herbert señala que la pedagogía es la educabilidad del alumno. El concepto de educabilidad es de más vasta extensión. Se extiende casi hasta los elementos de la materia. De la educabilidad volitiva se encuentran rastros de las almas, los animales más nobles. Pero la educabilidad de la voluntad para la moralidad solo la reconocemos en los hombres. Esto que dice Herbert quiere decir que el ser humano, el hombre, es el único que es o amerita la educabilidad. Nosotros nos diferenciamos de los otros animales por la comunicación, y precisamente esa es la herramienta que los pedagogos, los filósofos tienen en cuenta para decir que el hombre es el único ser humano con educabilidad. Este concepto que acabamos de ver de Herbert pone de relieve tres aspectos característicos de la educabilidad: la plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva del hombre, o lo que llamamos categoría humana. La educabilidad es un modo esencial del hombre que la hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que es. Según Capitán Díaz, la educabilidad nace en la peculiar forma de ser del hombre: ser abierto a todo lo que tiene el medio, se desenvuelve en el equilibrio dinámico, tensión hacia los estímulos que le da el medio y se orienta hacia la actualización o realización personal. Según Castillejo, esa realización personal le convierte al individuo en autor de su vida. A pesar de ser uno de los pocos, a pesar de que el hombre es uno de los seres con pocos reflejos al momento de nacer, también posee una cualidad de la que ya nos mencionó Herbert, que es la plasticidad, ¿verdad? Eso hace que el hombre vaya evolucionando y desarrolle en los aspectos físicos, cognitivos y sociales. Por lo tanto, el hombre es un ser educable, tiene comunicación, y eso es lo que se requiere para poner en práctica esos mecanismos oportunos hacia los demás. Determina la capacidad de elección a la hora de afrontar diferentes opciones que se le presentan. Además, se enfrenta a diario con diferentes situaciones que ya no pueden encontrar respuesta en el instinto, sino que deben encontrar respuesta en la razón. Esa educabilidad de la que venimos hablando tiene cuatro características: en lo personal, en lo intencional, en el hecho de que es dinámica y también en el hecho de que es necesaria. Cuando hablamos de la característica personal, conferimos a la educabilidad la categoría de exigencia individual e irrenunciable y se genera desde la personalidad del individuo. La educabilidad es un derecho personal como individuo y como integrante de un grupo social, es decir, la educabilidad es propia de cada individuo. Cada individuo va a responder de manera única a ese proceso de educabilidad. Aunque tengamos semejanzas, como lo decíamos ahorita, en torno a lo biológico, a lo físico, a lo psicológico, pues de todos modos es como hablar de un molde único, y que esa educabilidad es personal e individual para cada ser humano. Cuando hablamos de intencionalidad, hacemos referencia a que el ser humano es autónomo, ¿verdad?, en cuanto a lo que desea o requiere para ser educado. El ser humano tiene unas influencias del medio que intervienen precisamente en eso en lo cual se le debe educar. Y cuando hablamos de dinámica, hablamos de que la educabilidad le da una libertad y autoridad a los seres humanos en cuanto a que el hombre no resuelve su vida ni realiza su formación encerrado en los límites de su egoísmo individual. Es decir, el hombre necesita interactuar para poderse educar. Eso es lo que le da un carácter dinámico a la educabilidad. Y finalmente, una de las características es que la educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Según Fermoso, ser educable y poder llegar a ser hombre es la misma cosa. En la educabilidad
se ubican por igual las potencialidades realizables por desarrollo natural y las realizables desde la intencionalidad del proceso educativo. Otro aspecto a revisar de la educabilidad son precisamente los límites que se nos trazan a la hora de esa formación en el hombre. La educabilidad se la ha denominado también como principio o límite de la educación, porque tiene sentido hablar de la educabilidad con referencia a las fronteras humanas. Esas fronteras humanas están relacionadas, por supuesto, con la capacidad biopsíquica del hombre, con su capacidad social y con su capacidad espiritual. La limitación mayor de la educabilidad es la corporeidad, porque ella circunscribe y fija contornos del espíritu, de que suyo dice horizonte, proyección, apertura, anhelo y ambición y creatividad. El espíritu no es todo en el hombre y la totalidad humana está impregnada de todo lo bueno y perfecto y de todo lo imperfecto y defectuoso, en nuestro caso la corporeidad, que en el hombre es materia, frena los impulsos hacia los instintos sentidos por el espíritu. Si la espiritualidad es la base de la educabilidad, la corporeidad es la base de sus limitaciones. Precisamente el problema de los límites de la educabilidad fue tratado de varias formas. Hay tres perspectivas que dimensionan esos límites. El primero es la herencia, cuando hablamos del pesimismo pedagógico. El segundo es el ambiente, cuando hablamos del optimismo pedagógico. Y el tercero es la herencia y ambiente de optimismo moderado. Cuando hablamos del pesimismo pedagógico, estamos haciendo referencia a esas posturas que en algún momento genetistas como Galton tuvieron, donde dice que el ambiente tiene una participación nula alrededor de lo que es la educabilidad del hombre, ¿no? Que todo viene en torno a su aspecto biológico, a su aspecto genético, es decir, esa condición que lleva al hombre al aprendizaje es propia, es genética. Muy poco hace el ambiente, según lo que veíamos con Galton, en lo que tiene que ver con la formación y con el desarrollo cognitivo del hombre, ¿no? Desde el planteamiento pesimista, el fenómeno educativo presenta unas características, ¿no? El esfuerzo es desproporcionado respecto a los efectos conseguidos. El fenómeno educativo histórico y bioespecíficamente considerado manifiesta desorientación respecto a los objetivos básicos de la naturaleza. La capacidad intelectual del hombre opta como metas del fenómeno educativo. Hay ciertas mitificaciones que suplantaron inconscientemente a las metas estrictamente evolutivas de las demás especies animales, que demostraron en su momento su valor y significado intrínseco al posibilitar la aparición del hombre sobre la Tierra. Entonces, aquí nuevamente Galton, Darwin, la teoría de la evolución, nos recuerda que como seres humanos somos una especie que se superó gracias a unas condiciones de fenotipos y de genotipos, sobre todo de genotipos, que hicieron que las especies más fuertes sobrevivieran. Entonces esa postura pesimista precisamente vuelve a recalcar en eso, en que la especie humana es una especie superior porque tuvo la capacidad de evolucionar genéticamente. Por su parte, el optimismo pedagógico arranca de la consideración de que en la formación de la personalidad hay unos factores ambientales que son los que obran de manera decisiva. Y entonces hay dos posturas desde este optimismo pedagógico que se han revisado: la sociología y la psicología, ¿no? En la sociología pues se resume que la personalidad es un producto de contactos y de comunicaciones sociales. Y en la psicología, se señala que desde la personalidad humana encontramos un factor de plasticidad, ¿no? Donde esa personalidad se va conjugando, se va conformando progresivamente según las experiencias que se ve sujeta la persona. La consecuencia es también aquí que la educación es vista como el conjunto de estas dos acciones, de la interacción social, pero también de esa formación de personalidad que se va dando a medida que el hombre va pues atravesando diversas etapas de su ciclo vital. Por su parte tenemos una tercera postura que resume que ese optimismo pedagógico puede señalar que hay unos objetivos educacionales que se pueden alcanzar en su totalidad. Si surge el fracaso, la causa
estaría relacionada con los procedimientos recomendados que no tiene que ver nada con la actividad educadora. La tercera postura es la del optimismo moderado, que se mantiene sorda ante lo que es el genetismo y ante lo que es la influencia ambiental. Esta tercera aptitud es el fruto de la persuasión de que la interacción entre el código genético y el ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano. Es decir, no se limita a decir que es la herencia o que es el ambiente social, sino que hay una interacción entre estas dos condiciones que son las que hacen que el individuo pueda ser un ser educable. Bueno, se han venido tocando o se han tenido en cuenta unos aspectos de la educabilidad en el hombre. Yo decía que la comunicación, que la interacción social, que el aspecto biológico, pero también hay un aspecto muy importante que nos diferencia a los seres humanos de los otros animales, que es la espiritualidad, y precisamente la educación también se relaciona o se interesa por la formación del espíritu humano. Entonces ya habían unas teorías que hablaban de la educabilidad en el espíritu del hombre. San Cristóbal, por ejemplo, decía que la educabilidad es una categoría general del espíritu que incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación por cuanto solo él es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Relacionando esto un poco con mi pregrado, que es la psicología, y también todo lo que manejamos en torno a la filosofía, nosotros sabemos que cuando hablamos de espíritu hablamos del alma, y hablar del alma en estos términos contemporáneos actuales estamos hablando de la conciencia, ¿no? De esa conciencia que diferencia al hombre de los animales, porque nosotros de alguna manera estamos despiertos al mundo, sabemos para qué nos estamos formando, conocemos y construimos conocimiento. Entonces, cuando hablamos en términos, en este caso de lo espiritual, estamos hablando de esa dimensión que nos hace consciente de nuestra realidad. Nos hace consciente de nuestra realidad. Entonces, ese hacernos conscientes de la realidad precisamente es uno de los objetivos de la educabilidad, que solamente se puede lograr en el ser humano. Y también hay unas teorías, por supuesto, desde la psicología, que nos vienen a hablar de esas características de personalidad que se ayudan a formar teniendo como herramienta la educabilidad. Yo decía ahorita que, bueno, los hombres, los seres humanos, somos productos de una evolución o de un desarrollo, como bien se denomina, a lo largo del ciclo vital. Que la personalidad de alguna manera tiene unos rasgos y unas características que se van formando basado en nuestras experiencias, sin dejar de un lado tampoco el componente biológico, no se puede desconocer, ¿cierto? Finalmente nosotros podemos concluir alrededor de este tema de la educabilidad, que es una condición única y propia del hombre, que lo diferencia de otras especies, por ende lo hace superior, que el fin último de la educabilidad es la formación integral del hombre, dimensionándolo de manera holística, desde lo biológico, desde lo psicológico y desde lo espiritual, por supuesto. Y que esas dos características principales, centrales que tiene el ser humano, como son la comunicación y la plasticidad, representan esa combinación entre lo biológico y lo social que dan la posibilidad al hombre de ser un ser educado. Bueno, esto es lo que tenía para compartir con ustedes en torno a este tema de la educabilidad, que viene a ser parte del módulo de filosofía de la educación, como les decía en principio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.